muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica Auditoría de Software. Esta vendría a ser nuestra sesión de clase número 9, lo que significa que estamos prácticamente ya en la 9ª semana de clases, ¿ok? Muy bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca de la ingeniería social, que es un tema muy importante, dado que actualmente pues existe, ¿no? Por parte de algunos hackers o crackers el tema de vulnerar la seguridad, ¿no? La ingeniería social en realidad es una técnica basada en el engaño, que lo que hace es engaña al usuario, ¿no? Mediante un mensaje malicioso, mediante una llamada telefónica, puede ser un mensaje de texto, etcétera, que induce al usuario muchas veces a caer en el engaño, ¿no? Producto de repente de que, no sé, ha ganado un premio, de repente que ha sido ganador de un auto último modelo, o de repente que alguna casa televisora premia pues su preferencia, etcétera. Este tipo de mensajes que muchas veces contienen contenido engañoso, lo único que busca es robar la información del usuario, que el usuario caiga en este engaño para que pueda brindar información que es muchas veces confidencial, que muchas veces es información personal, y termina pues el usuario siendo víctima de un robo o una estafa. Y dicho sea de paso, pues muchos de estos inescrupulosos utilizan la tecnología para poder justamente vulnerar la seguridad, en este caso de los datos personales de los usuarios, y muchas veces terminan incluso los usuarios siendo estafados. Así que quede claro que la ingeniería social es una técnica basada en el engaño y lo único que busca es el robo de datos, el robo de la información personal de los usuarios, donde en algunas oportunidades, en algunos casos, compromete la parte económica, porque a veces terminan siendo estafados, ¿no? Y también vamos a ver el tema acerca de la norma ISO, en este caso 27001. Vamos a hablar todo lo referente sobre la norma ISO 27001 y vamos a ir viendo algunos lineamientos sobre esta norma ISO y luego más adelante dentro del curso vamos a ir viendo más a profundidad en qué se basa la norma ISO 27001. En realidad, la norma ISO 27001 nos hace referencia sobre una serie de políticas o normas de controles que tiene que ver con la seguridad informática. Es decir, la norma ISO 27001 busca la aplicación de políticas de seguridad dentro de la empresa. Es toda una normativa, tiene lo que se llaman los controles de acceso, son más de 100 controles de acceso, que nos habla todo lo referente sobre la seguridad de la información a nivel lógico, a nivel físico, etcétera. Entonces, vamos a ir luego viendo también un poco más adelante sobre la norma ISO 27001. Por ahora vamos a ir definiendo qué cosa es, cuáles son los principios que la conforman, cuáles son estas políticas, estas normas de seguridad y qué es lo que buscan dentro del área de sistemas. Básicamente eso es lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy. Bien, ok, jóvenes, entonces sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases del día de hoy. Muy bien, como en toda sesión de clases, como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber una finalidad, tiene que haber un logro, tiene que haber un propósito. El propósito de esta sesión es que ustedes puedan elaborar estrategias para la prevención de ataques informáticos, teniendo en cuenta las distintas modalidades que se aplican hoy en día a través de la ingeniería social, ¿ok? No olvidemos que la ingeniería social como tal es una técnica, repito, basada en el engaño, lo que busca básicamente es el robo de la información personal de los usuarios. Cuando un usuario no conoce sobre informática o no está al tanto sobre este tema, puede terminar siendo víctima de aquella persona que está intentando aplicar la técnica de ingeniería social con la única intención de
robar su información y en algunos casos hasta aplicar la modalidad de estafa, porque utilizan la tecnología, utilizan estos mensajes engañosos, utilizan algunos links de acceso que muchas veces terminan siendo páginas clonadas y el usuario pues termina siendo víctima no solamente del robo de su información, sino también termina siendo timado, robado o estafado, ¿ok? Y en ese sentido, pues, la auditoría de software también busca auditar, revisar justamente este tipo de modalidades de ataques, porque definitivamente eso es un ataque que va en contra de la seguridad de la información, ¿ok? Entonces, lo que se busca es, jóvenes, que ustedes puedan elaborar estrategias, planes para prevenir esta modalidad de ataque que hoy en día se aplica muchas veces y que algunos usuarios que no están informados, que no conocen del tema, pues terminan siendo víctimas de esta técnica que, como repito, está basado básicamente en el engaño, ¿ok? Muy bien, entonces, jóvenes, sin más preámbulo, iniciemos el desarrollo de nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué cosa es entonces la ingeniería social como definición? Muy bien, la ingeniería social dice es el uso de acciones estudiadas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando nos hablan del uso de acciones estudiadas, significa que son acciones previamente que han sido analizadas, evaluadas por el atacante. El atacante conoce a su víctima, ya la estudió, ya sabe quién es, y en función a ello formula una serie de estrategias, ¿no? Una serie de acciones que no son acciones al azar, son acciones que ya han sido previamente analizadas, ¿no? Entonces, la ingeniería social es eso, es el uso de acciones estudiadas que permiten, dice, obtener información confidencial de otras personas sin que éstas muchas veces se den cuenta de lo que están haciendo o de lo que están ellos revelando. Entonces, es una técnica básicamente muy interesante desde el punto de vista, en este caso, informático, porque al usuario lo termina engañando, ¿no? A través, pues, de un mensaje, a través de el acompañamiento de repente de un mensaje de texto con un link en el cual el usuario tiene que hacer clic y probablemente lo lleve a un formulario web y probablemente tenga que ingresar algunos datos, etcétera. Y ahí básicamente lo que están haciendo es aplicar esta técnica, que es lo que único que busca básicamente es obtener información confidencial. Entonces, el hecho de que los atacantes utilicen una página web clonada es una acción estudiada. El hecho de que los atacantes sepan a qué persona van a dirigir este mensaje, ya sea este mensaje de texto o este correo electrónico engañoso, pues básicamente es porque ya lo han analizado los usuarios, ya saben de quién se trata y quizás saben que puede ser tranquilamente este usuario, digamos, redireccionado, manipulado a que cometa el error de brindar información propia, información confidencial, ¿no? Por ejemplo, lo peor que nosotros podemos hacer como usuario es de repente dejar la información de nuestra tarjeta de crédito o de nuestra tarjeta de débito o de repente dejar información de alguna de nuestras cuentas bancarias, etcétera, sobre alguna página web, sobre algún formulario web que no ha sido previamente analizado, que no ha sido previamente evaluado, digamos, la veracidad del website al cual se supone queremos ingresar, dado que existe la clonación de páginas web y muchas veces uno entra al sitio web, visualiza, mira la interfaz de usuario, mira el prototipo, mira el sitio web, observa que muchas veces tiene los mismos patrones que de la empresa que supuestamente suele ser a la cual queremos ingresar. Puede tener los mismos colores, puede tener el mismo logotipo, puede tener de repente las mismas frases, los mismos mensajes, los mismos botones, los mismos menús interactivos, etcétera, pero hay que fijarnos muy bien y con mucho detalle en la dirección web, es decir, la URL, ¿no? Este Uniform Resource Locator, este localizador de recurso uniforme, ¿no? Que no es otra cosa que la dirección web
a la cual nosotros supuestamente queremos ingresar, porque muchas veces estos links, estos vínculos o hipervínculos al cual accedemos a veces no muestra dirección web. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la barra de direcciones de nuestro navegador, para ver a qué página web queremos conectarnos y si realmente ese sitio web es, digamos, el verídico, el original, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por ahí porque a veces esos detalles de no fijarnos en la dirección web puede jugar en nuestra contra y podemos nosotros terminar brindando información muy personal o confidencial o incluso de nuestras tarjetas de crédito o débito, inclusive de repente ingresando nuestras contraseñas y puede que esa información se esté redireccionando a otro servidor web que no sea de la empresa que dice ser, sino a un servidor web extraño, de otra persona, de un tercero, y ya nuestra información ha sido capturada, ya fue almacenada probablemente en alguna base de datos. En ese sentido, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones que suelen ser aplicadas por los atacantes, ¿ok? Muy bien, los métodos de ingeniería social más efectivos son los utilizados por los hackers, dado que los usuarios son el punto más débil del sistema, de un sistema informático. Y es que es así, los usuarios siempre van a ser el punto débil de un sistema informático, ¿no? Y muchas veces los hackers redireccionan estos mensajes engañosos o estos mensajes de texto o estos correos electrónicos spam a estos usuarios que muchas veces no conocen de informática, no conocen sobre las distintas amenazas de TI, amenazas de tecnologías de la información y no conocen del riesgo a los cuales podrían estar expuestos ellos como usuarios, inclusive comprometer información personal o información de la empresa, ¿no? Entonces, los hackers en realidad son profesionales que se dedican efectivamente a obtener información de forma no legal a través de estas técnicas de engaño, y la ingeniería social pues es una de ellas, ¿no? En la práctica de obtener información confidencial a través justamente de la manipulación de usuarios legítimos es que se da la ingeniería social. Por otro lado, también se dice que la ingeniería social son técnicas basadas en engaños, que se emplean muchas veces para dirigir la conducta de una persona u obtener información sensible, ¿ok? También podemos decir que es una disciplina que consiste ni más ni menos en obtener información. Es una disciplina que consiste en sacar información a otra persona, sin que ésta se dé cuenta que está revelando básicamente información importante o información sensible, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta estas recomendaciones o hay que tener en cuenta en todo caso estas definiciones porque son parte de la definición de lo que es la ingeniería social. ¿Ya? No nos olvidemos entonces que la ingeniería social es una técnica, producto de una serie de acciones que han sido previamente analizadas, previamente estudiadas, con el único afán de obtener información no lícita, información confidencial de los usuarios, y que son los usuarios justamente el punto más débil de todo sistema de información. Y en ese sentido es importante, creo yo, que el área de sistemas esté comprometido no solamente con la empresa en el hecho de desarrollar nuevos sistemas de información. El área de sistemas debe de estar comprometido en implementar una política de seguridad informática verdadera, real dentro de la empresa. Y si, digamos, de alguna manera los usuarios son el punto más débil de un sistema informático, entonces es a esos usuarios a los que tenemos que capacitar en el tema de TICs, que tenemos que capacitar en el tema de informática, en el tema de amenazas, en el tema de riesgos de TI, en el tema de vulnerabilidades, en el tema de las técnicas que hoy en día se aplican justamente para obtener información no lícita, ¿no? Como por ejemplo la ingeniería social. Entonces, en eso creo yo que debe estar comprometido el área de sistemas, la capacitación a los usuarios en el manejo, en el uso de los sistemas de información y sobre todo
en el tema de aplicar políticas y normas de seguridad informática, creo yo que el área de sistemas debe estar más que comprometida para poder fomentar una cultura de seguridad dentro de la empresa y que los usuarios sepan y estén capacitados en estos temas para que no terminen siendo víctimas de esta técnica que lo único que busca pues como disciplina es la de obtener información confidencial, información sensible de los propios usuarios y también de la empresa. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Muy bien, a continuación vamos a ver el siguiente video, ¿sí? Y luego comentamos. Cuando hablamos de seguridad de la información, suele decirse que los usuarios somos siempre la mayor debilidad del sistema, es decir, el eslabón más débil. Esto se debe, en parte, al poder que la ingeniería social ejerce sobre nosotros. Cuando hablamos de ingeniería social, nos referimos a las técnicas que los ciberdelincuentes emplean para ganarse nuestra confianza y que hagamos algo bajo su manipulación y engaño, como puede ser ejecutar un programa malicioso, facilitar nuestras claves privadas o comprar en sitios web fraudulentos. Con el siguiente ejemplo de la familia cibernauta se entenderá mejor. El padre se encontraba navegando por internet buscando un regalo para su esposa. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y necesitaba encontrar algo lo antes posible. La madre mostraba desde hacía tiempo interés en un nuevo modelo de smartwatch. Por suerte, encontró un chollo en una web muy fiable para compras online, ShopZone. Introdujo sus datos y finalizó la compra, con la que sorprendería a la madre. Como es normal, tras aceptar el pago, recibió un correo con la confirmación de compra de su artículo. A continuación, el padre cibernauta, que es muy activo en las redes sociales, compartió el producto que acababa de comprar con alguno de sus amigos, ya que también estaban interesados en este tipo de dispositivo. Al cabo de unos días, su teléfono comenzó a sonar y un número desconocido apareció en su pantalla. Al parecer, se trataba de uno de los técnicos de soporte de ShopZone. Este le preguntaba si había realizado un pedido recientemente a través de su plataforma y, tras la confirmación por parte del padre, le informaba sobre un error en el proceso de envío. Para corregirlo, necesitaba confirmar la dirección del envío, nombre y apellidos, y asegurarse de que el número de la tarjeta con la que se hizo el pago era correcto. Para ello, el técnico le facilitó los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Sin embargo, el número era incorrecto, y nuestro protagonista le corrigió rápidamente, facilitando al supuesto técnico el número completo de la tarjeta. Sin darse cuenta, acababa de ser víctima de un ataque por ingeniería social, donde el supuesto técnico de ShopZone consiguió obtener su información personal y bancaria. Pero, ¿cómo habían conseguido localizarlo? ¿Cómo sabían que había realizado un pedido? Lo que publicó el padre por redes sociales sobre el reloj inteligente le delató. Eso, sumado a que en sus perfiles de redes sociales tenía información pública, como el número de teléfono, hizo que fuese el blanco perfecto para materializar el engaño. Ahora que ya sabes qué es la ingeniería social, recuerda que más vale prevenir que curar, y que nuestra mejor defensa es estar con quien tienes. No te fíes de cualquier persona que contacte contigo, sea por el medio que sea, y te solicite información privada o confidencial bajo ningún pretexto. Infórmate y contrasta la información para evitar ser víctima de fraudes online. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Bien, lo que podemos comentar del video anterior es de que muchas veces nosotros como usuarios terminamos proporcionando información más de la debida, incluso a los propios hackers, a los propios atacantes, ¿no? En el video vemos cómo este padre de familia, ¿no? Emocionado quizás por la compra, termina pues revelando no solamente la acción que ha hecho, que es la compra del producto que ha comprado vía web, ¿no? Que ha comprado en línea de este dispositivo, este reloj. Y lo peor es de que en sus redes sociales, por ser una persona muy activa, ha compartido información como por ejemplo su número telefónico. Entonces, prácticamente es la víctima perfecta porque tiene el atacante, tiene obviamente el número telefónico, ¿no? Lo va a contactar, lo va a llamar y obviamente el padre pues
confía en la llamada del técnico porque supuestamente ha habido un problema con la operación, con la transacción. ¿Y cómo sabe? Por la misma publicación que la ha hecho, ¿no? De la compra que supuestamente acaba de realizar. Entonces, el técnico también, este atacante, más que técnico, es un atacante, termina brindándole pues los 4 últimos dígitos, dice, de su tarjeta de crédito, que probablemente ha hecho la compra, pero le da unos números errados, ¿no? Y claro, el usuario pues, bien intencionado, voy a querer a decirlo de alguna manera, termina brindándole todos los dígitos de la tarjeta, ¿no? Probablemente son alrededor de 16 dígitos. Y termina pues corrigiéndole y diciéndole, no, 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 eso no es el número es este, ¿no? Y le termina dando toda la información. Entonces, el atacante en ese sentido, pues, lo ha tenido fácil porque ha tenido los datos del contacto, ha tenido el tipo de producto que supuestamente ha comprado el usuario porque lo terminó publicando en su red social, y a través, pues, de esta técnica del engaño, de la ingeniería social, termina, pues, como se dice, siendo víctima este padre por la información que él mismo ha compartido. Y eso me lleva a una reflexión, jóvenes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que compartimos en la nube, que compartimos en el cloud. Toda la información que uno proporciona en una red social, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea Twitter, y lo compartimos como access public, como acceso público, esa información ya no es de nuestro dominio, ya es automáticamente, es una información de acceso público, es de todos. Todo el mundo va a poder ir y visualizar toda la información que nosotros publiquemos. Conclusión, hay que tener cuidado con qué tipo de información compartimos, ¿no? Como por ejemplo los números de celulares, como por ejemplo de repente los correos electrónicos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en algún momento podríamos terminar siendo víctimas de estos atacantes, ¿no? Y lo otro es ver qué contenido publicamos, ¿no? Sobre todo el tema, por ejemplo, de compras, ¿no? Compras en línea que de repente uno realice ese tipo de información, no debemos de publicarlas en nuestras redes sociales porque sin querer podemos terminar siendo engañados o inclusive pueden obtener nuestra información para que después pues el atacante termine, por ejemplo, clonando la tarjeta de crédito o haciendo alguna operación en línea con ella. Basta con que yo tenga el número de una tarjeta de crédito, sepa cuál es la fecha de vencimiento y sepa cuál es el CSV, este código de verificación, listo, ya puedo hacer cualquier compra y cargársela a cualquier persona que yo tenga los datos de esa tarjeta de crédito. Y la otra persona pues le van a terminar cargando la compra a esa persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que uno comparte muchas veces a través de las redes sociales, ¿no? Surge aquí la pregunta, la interrogante, ¿y cómo evitamos ser víctimas de la ingeniería social? ¿Cómo evitar ser víctimas de esta técnica, ¿no? Que está básicamente dada en el engaño. Pues bien, haciendo un uso adecuado de nuestro ordenador, haciendo un uso adecuado de nuestro computador, es básicamente una primera recomendación, ¿no? Porque solo así evitaremos ataques de la ingeniería social y otro tipo de acciones o habilidades sociales, ¿no? Tratando de no entregar, en este caso, nosotros como usuarios, información confidencial, a menos que se esté completamente seguro de conocer a la persona que nos está contactando, o por lo menos conocer que la persona que nos solicita o que nos está solicitando nuestra información es quien dice ser, y además es quien debe tener acceso a la información que se está solicitando. En conclusión, no cualquiera puede tener información, acceso a la información personal que tú manejes. No cualquiera puede tener acceso a tu información, ¿no? Entonces, esa es un poco la recomendación para evitar ser víctimas de la ingeniería social. Debemos hacer un uso adecuado de nuestro ordenador. En este caso, inclusive hasta evitar prestar nuestro ordenador, porque a veces alguien puede venir y decir, mira, préstame tu compu, préstame un rato tu computadora, tu laptop, quiero consultar mi correo electrónico, o quiero de repente, no sé, consultar una página web. Y de repente tú, de buena gente, le dices, ya, ok, está bien, úsala. Tú no sabes, este usuario, a qué página de internet va a ingresar,
si es que está ingresando de repente pues a una página que está infectada por malware y puedes terminar de repente descargándote virus en tu máquina, o de repente puede redireccionar archivos o información que tú tengas en tu escritorio, en tu disco C, a su propio correo electrónico, puede terminar adjuntando información a su propia cuenta de correo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestro ordenador, sobre todo cuando estamos bajo un inicio de sesión, porque todo lo que hacemos queda automáticamente registrado en el inicio de sesión, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de nuestro ordenador. Bien, para de esa manera evitar algún ataque, ¿no? De ingeniería social y sobre todo evitar que se termine entregando información confidencial, a menos de que estemos completamente seguros de quién es la persona con la cual estamos entablando esta comunicación, ya sea de forma telefónica, ya sea de repente a través de correo electrónico o a través de mensaje de texto. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí teníamos la recomendación de cómo evitar ser víctimas de la ingeniería social. Muy bien, a continuación veamos el siguiente video y luego comentamos. Leonardo Valenzuela Jerez, ejecutivo Movistar. Buenas tardes, señor. ¿Quién le habla? Leonardo Valenzuela Jerez, ejecutivo Movistar. ¿Tengo el gusto y el agrado de hablar? Sí. ¿Aló? ¿Con quién? Arturo. Digo, Arturo. Arturo, ¿eres la persona titular de la línea? Claro. Y el tema de hoy es la ingeniería social. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Me habla Antonio Carabonero. Sí. Como sacada directamente de una película de espía, la ingeniería social es la técnica de hackeo utilizada para sustraer la información a otras personas, teniendo como base la interacción social, de tal manera que la persona vulnerada no se dará cuenta cómo y cuándo dio todos los datos necesarios para terminar siendo la víctima de un ataque informático. En esta práctica se recurre principalmente a la manipulación de la psicología humana mediante el engaño. El delincuente actúa a partir de la premisa de que, en la cadena de la seguridad de la información, el ser humano es el eslabón más débil. Buenas tardes, señor. ¿Quién le habla? Leonardo Valenzuela Jerez, ejecutivo Movistar. ¿Tengo el gusto y el agrado de hablar? Sí. ¿Aló? ¿Con quién? Arturo. Digo, El término ingeniería social hace referencia al arte de manipular personas para eludir los sistemas de seguridad. Esta técnica consiste en obtener la información de los usuarios mediante el teléfono, correo electrónico, correo tradicional o un contacto directo. Los atacantes de la ingeniería social usan la fuerza persuasiva y se aprovechan de la ignorancia del usuario, haciéndose pasar por un compañero de trabajo, un técnico o un administrador. Este tipo de método suele usarse por los hackers, espías, ladrones, timadores o detectives privados. En general, los métodos de la ingeniería social están organizados de la siguiente manera. La primera fase es la fase de acercamiento. En esta, te ganas la confianza del usuario haciéndote pasar por un integrante de la administración de la compañía o del círculo, un cliente o el mismo proveedor. La segunda fase es la fase de alerta. En esta, destabilizas al usuario y observa la velocidad de su respuesta. Por ejemplo, este podría ser un pretexto de seguridad o una situación de emergencia. Y por último, la fase de la distracción. Tranquilizas al usuario y evitas que se concentre en la alerta. Este podría ser un agradecimiento que indique que todo ha vuelto a la normalidad, una fase hecha en el caso que sea mediante un correo electrónico o la redirección de la página web de la compañía. A nivel de empresa y personal, podemos tomar medidas para no ser víctima de una ingeniería social. 1. Sea muy cuidadoso con su información personal. 2. No entregue información sensible a nadie. 3. No sea tan confiado. 4. No revelar datos personales o financieros a través del correo electrónico. 5. No revele datos de su información a una empresa sin estar 100% seguro. 6. Tenga cuidado con la información que brinda por teléfono. 7. No confíe en los archivos adjuntos en los emails.
8. Evite reenviar email. 9. No le preste su celular a nadie que desconozca. 10. No le preste su computadora a nadie que desconozca. Y esto fue Ingeniería Social. Bien, entonces veíamos ahí algunas recomendaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces con qué tipo de información brindamos, ya sea vía telefónica, ya sea por correo electrónico, ¿no? Porque muchas veces a través de esta técnica terminan persuadiendo al usuario para que éste termine revelando información sensible, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las principales estrategias para prevenir o evitar, en todo caso, los ataques? Primero que tenemos que tener en cuenta es comprobar la autenticidad de las personas que solicitan cualquier tipo de información. Hay que asegurarnos de comprobar efectivamente la autenticidad de quien dice ser, es decir, de las personas que nos está contactando. Aquella persona que nos contacta, ya sea vía telefónica, vía correo electrónico, hay que asegurarnos de quien dice ser realmente es esa persona que nos está solicitando información, ¿no? Más aún en este tema de la virtualización, ¿no? A raíz pues de la pandemia del COVID-19, pues todas las operaciones hoy en día se hacen en línea o se hacen a veces vía telefónica, ¿no? Entonces hay que tener también un poquito de cuidado con qué tipo de información brindamos, sobre todo a estos empleados de empresas o estos supuestos contactos de empresas que muchas veces nos llaman para vendernos algún producto o de repente para hacer no sé, alguna operación quizás de compra, etcétera, y nos llaman a veces para supuestamente confirmar nuestros datos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de información terminamos brindando. Otra estrategia es analizar los correos electrónicos con un antivirus eficaz y actualizado. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que siempre en nuestros ordenadores debemos de contar con un antivirus que esté no solamente instalado, sino que esté actualizado. Es decir, que constantemente o periódicamente se llevan a cabo las actualizaciones, por ejemplo, de la base de datos de virus que el propio programa, el propio antivirus debería estar actualizado, ¿ok? Entonces, analizar los correos electrónicos con un antivirus que sea eficaz, claro que sí, pero siempre asegurarnos de que nuestro antivirus está básicamente operativo y está sobre todo actualizado. Otra estrategia es no responder a solicitudes de información personal por correo electrónico. Hay que tener mucho cuidado con terminar brindando datos personales, como por ejemplo nuestra dirección, o de repente nuestra cuenta bancaria, o de repente nuestro número de tarjeta, etcétera, porque este tipo de información que nosotros brindamos no lo podemos hacer por correo electrónico y más aún a una persona o a una cuenta de correo que no hemos validado previamente. Que no estamos seguros que realmente sea un representante de la empresa que supuestamente nos intenta contactar. No vaya a ser que termine siendo un hacker que lo único que busca es obtener los datos de nuestra tarjeta de crédito o débito con nuestras contraseñas para terminar pues finalmente desfalcando nuestros fondos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto, ¿ok? Siguiente estrategia. No ejecutar programas de procedencia desconocida. Este punto es importante porque muchas veces los usuarios necesitan de softwares, necesitan de aplicativos que muchas veces son aplicaciones rutinarias que se necesita de repente tener instalado en nuestro computador, como por ejemplo descargar un video, como por ejemplo convertir un archivo en PDF, o de repente un PDF convertirlo en un documento editable, ya sea un archivo de Word, o convertirlo de repente en una PPT, o convertirlo de repente a una hoja de cálculo.
Y muchas veces pues requerimos como usuarios de algún software utilitario que me permita hacer estas modificaciones o estos changes, estos cambios. Y en ese sentido, a veces el usuario termina no consultando al área de sistemas sobre alguna herramienta informática, sobre algún aplicativo que le permita llevar a cabo determinada tarea o determinada acción o proceso dentro de la empresa, que muchas veces el usuario necesita también de otros softwares de apoyo, ¿no? Otros programas de apoyo. Y a veces el usuario comete el error de no informar al área de sistemas de qué tipo de programa es el que necesita para que el área de sistemas lo descargue y lo instale finalmente en su ordenador. Y a veces el usuario, por un tema intuitivo, por un tema de repente de querer solucionar un problema, de querer hacer las cosas de una manera mucho más rápida, de no estar informando o molestando a los sistemas, termina a veces descargando un software de la internet que sabrá Dios de qué procedencia es. De repente viene de un sitio web que está infectado de malware o que está infectado de virus. Y en ese sentido, pues este software puede ir acompañado con un troyano, con un virus, con un dialer, y puede terminar infectando todo nuestro sistema operativo. Y lo más importante, o creo yo que lo más resaltante o crucial, por así decirlo, sería que se comprometa nuestra información, ¿no? Imagínate un malware, un virus, que termine pues no solamente robando la información, sino de repente destruyendo o eliminando archivos de nuestro propio sistema operativo. Y a veces en algunos de ellos terminan pues dañando el sistema operativo de arranque, ¿no? Y eso nos puede generar un dolor de cabeza, ¿no? En ese sentido nos dice entonces una estrategia es no ejecutar, no, digamos, abrir, por así decirlo, o correr algún software que no conozcamos básicamente su lugar de procedencia, ¿ok? En algunos casos el usuario termina descargando y además termina haciendo la instalación del software. Y después que lo instala, lo ejecuta. Entonces, hay pasos que hay que tener en cuenta, ¿no? Si en todo caso el usuario, o vamos a suponer, es nuevo y no ha habido tiempo para capacitarlo, nosotros como especialistas del área de sistemas sí debemos de tener políticas o normas de seguridad. Una política o norma de seguridad es que no permita la descarga de programas a los usuarios, ¿no? Los únicos, digamos, responsables de la descarga e instalación de algún software en particular debe de ser el área de sistemas y no el usuario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese punto, ¿ok? Siguiente estrategia, nunca tirar información importante de nosotros a la basura. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de información tiramos a la basura, ¿ok? Y lo recomendable es que cuando es información confidencial, de repente lo importante no sería, digamos, eliminando, ¿no? Nuestra propia información, ¿no? Sino no arrojando la información física. Estoy hablando, por ejemplo, de un estado de cuenta, que soy algún documento que tenga nuestra información personal, y a veces terminamos tirándolo a la basura de forma física, cuando previamente debemos de destruir esa información. Es decir, si es información personal importante, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Destruirla, cortarla, romperla, digamos, y luego botarla, ¿no? Porque si no destruimos esa información confidencial, alguien podría ir hurtar entre la basura y poder obtener ese documento físico que quizás nosotros hemos arrojado a la basura sin querer y vamos a tener problemas en el futuro cuando terminemos siendo quizás víctima de algún ataque, ¿no? Producto de la ingeniería social. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos aspectos, ¿ya? Estas serían entonces las principales estrategias que deberíamos de considerar como usuarios justamente para evitar los ataques por parte de los hackers. Muy bien, a continuación hablemos acerca de la ISO 27001. Hablar de ISO 27001 es hablar de los sistemas de gestión de seguridad
de la información. Entonces, es hablar de una ISO 27001, es hablar de un SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. España acaba de adoptar la última versión de la ISO 27001, la norma de referencia para miles de CISO, Chief Information Officer, y CISO, Chief Information Security Officer, en todo el mundo. Las tecnologías de la información y la comunicación están viviendo una nueva revolución. La generalización del uso de la tecnología móvil y las redes sociales está motivando el despliegue de las tecnologías conocidas como SMAC, por las siglas en inglés, de social, móvil, analíticas y la nube. Y en este contexto, asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un sistema de información es crucial. Más de 22.000 organizaciones en 105 países confían en la ISO 27001 como una herramienta eficaz para establecer controles. En AENOR ya estamos certificando con la última versión de ISO 27001 que está más orientada a los riesgos de la organización, además de los riesgos informáticos. La nueva UNE ISO 27001 adopta la llamada estructura de alto nivel utilizada en todas las normas de sistemas de gestión, lo que facilita su integración con otros sistemas, como calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo, de forma más sencilla. Entre otras cuestiones, la norma pide a las organizaciones que profundicen más su conocimiento sobre el contexto en el que operan y las necesidades de las partes interesadas. Igualmente, otorga mayor importancia a la definición de objetivos de seguridad. Las organizaciones deben identificar los objetivos de seguridad y para ello establecer qué controles cumplen con esos objetivos de seguridad. La nueva versión de la ISO 27001 incorpora 114 controles, haciendo más hincapié en nuevos controles como son de criptografía y de relación con proveedores. AENOR tiene vigentes más de 300 certificados según la ISO 27001 en 9 países de Europa y Latinoamérica. Antes de que termine 2015, las empresas certificadas deberán haber hecho la transición a los requisitos de la última versión. Bien, tenemos ahora la siguiente pregunta, dice, ¿no? Luego de ver el video, responde a la siguiente interrogante, ¿no? A la siguiente pregunta. ¿Qué es la norma ISO 27001, no? Pues bien, podemos entonces responder que la norma ISO 27001 es un documento en el cual establece una serie de controles de seguridad y que actualmente son más de 114 controles de seguridad informática que podrían implementarse dentro de una empresa, ¿no? Entonces, la norma ISO 27001 viene a hacer eso, viene a hacer la aplicación de políticas o medidas o controles de seguridad informática dentro de una organización. La norma como tal nos establece 114 controles de acceso en cuanto a la información, en cuanto al manejo de la información, y hay que ver y adecuar estos controles a la realidad de la empresa, ¿no? Porque yo siempre digo que cada empresa es diferente, ¿no? Las empresas no son iguales. Cada organización, cada empresa es diferente una de la otra, ¿no? Ambas manejan información, ambas pueden estar enfocadas a un rubro económico o un sector comercial en particular, pero habría que ver su realidad en cuanto a activos de TI, en cuanto al manejo de su información, etcétera, para poder ver el tema de la seguridad con respecto a esos activos de TI, con respecto a, por ejemplo, a sus equipos, a su hardware, a sus dispositivos, a sus software, a sus sistemas de información, y ver también el tema de, por ejemplo, el análisis FODA, ¿no? Determinar sus amenazas, sus riesgos, sus debilidades, oportunidades, etcétera, para poder en función a ello conocer la realidad de cada uno de esos activos de TI y ver justamente, ¿no? En qué medida podemos proteger dichos activos y sobre todo la información que se manejen a través de ellos, ¿ok? Muy bien, continuamos.
Hablemos ahora, una vez que hemos definido, pues, ¿no? Qué cosa viene a ser la norma ISO 27001. Hablemos ahora en sí qué cosa es como estándar, como definición ya un poco más oficial de qué cosa es la norma ISO 27001, ¿ok? Podemos decir entonces que la norma ISO 27001 es un estándar para la seguridad de la información. Es decir, este estándar hace referencia al Information Technology, hace referencia a las tecnologías de la información, hace referencia al Security Techniques, que viene a ser en este caso las técnicas de seguridad, hace referencia al Information Security Management System, hace referencia a los sistemas de gestión de seguridad de la información y también hace referencia a sus requirements, en este caso a sus requerimientos. Entonces, este estándar que habla de la seguridad de la información habla entonces de las tecnologías de la información, de las técnicas de seguridad, de la seguridad de la información, de los requerimientos, de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Y en realidad este estándar de seguridad informática ha sido aprobado y publicado como un estándar internacional. Esto se dio en octubre del año 2005 y lo hizo en este caso la Organización Internacional para la Estandarización y la Comisión Internacional Electrónica, ¿no? Básicamente, aquí se especifican los requisitos necesarios para poder establecer, para poder, en este caso, implantar, para poder mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, un SGSI. Según el conocido ciclo de Deming, según el conocido ciclo PDCA, ¿no? El PDCA hace referencia al famoso ciclo de Deming, el ciclo de la calidad, donde P hace referencia a plan, donde D hace referencia a do, donde C hace referencia a control y donde A hace referencia a actuar, ¿no? Este ciclo de Deming, o también conocido como el ciclo de la calidad, hace referencia justamente a el ciclo en el cual nosotros debemos de verificar, hacer, verificar y actuar. Es consistente con las mejores prácticas descritas en la ISO 27002. Anteriormente fue conocida como la ISO IEC 17799 y tuvo sus orígenes en la norma, en este caso BS, la norma británica, la 7799-2 del 2002, que fue justamente desarrollado por la entidad de normalización británica, la British Standard Institution, ¿no? La institución de estándar británica, ¿no? Entonces, básicamente, estas mejores prácticas, ¿no? Tienen que ver básicamente con el tema de la seguridad, tienen que ver básicamente con el tema de evitar los ataques y lo que se recomienda mediante la norma ISO 27001 es que en toda empresa debe contar con un SGSI, toda organización debe contar con un sistema de gestión de seguridad de la información, pero siempre enfocado en el ciclo de Deming, siempre enfocado en el ciclo de la mejora continua, siempre enfocado en el ciclo de la calidad, ¿ok? Muy bien, entonces que quede claro que la norma ISO 27001 es un estándar para la seguridad de la información y tiene sus orígenes en el año 2005, que fue aprobado y publicado por la Organización Internacional para la Estandarización y la Comisión Internacional de Electrónica, ¿ok? Muy bien. La versión actual de la norma técnica de la ISO, la IS 27001,
fue en el año 2013, ¿no? Y se encuentra normalizada por el Instituto Madrileño de Normas y Técnicas y Certificación, IMONTEC. La norma ISO 27001 está conformado por 10 puntos. O sea, son 10 puntos que conforman esta normativa ISO de código 27001. El primer punto nos habla del objeto y campo de aplicación, ¿sí? El objeto y campo de aplicación. Aquí se especifica, dice, la finalidad de la norma y su uso dentro de una empresa y el modo de aplicación del estándar. Es decir, el objeto y campo de aplicación hace referencia, ¿no?, a que la finalidad de la norma, su uso dentro de la empresa es básicamente uno de esos objetivos y el modo de cómo es que se debe de aplicar dicho estándar. El otro punto importante es las referencias, ¿no?, las referencias normativas. Estas referencias normativas nos hablan de una recomendación para la consulta a documentos necesarios para la aplicación del estándar. Y en términos y definiciones, pues los términos y definiciones usados se basan en la norma ISO 27000, es decir, tiene su origen allí, en la norma ISO 27000. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto 3 puntos importantes de la norma ISO: el objeto, ¿no?, y el campo de aplicación, las referencias normativas y los términos y definiciones que se deben de conocer. Siguiente, punto número 4. El contexto de la empresa. El contexto de la organización. Se busca, dice, determinar las necesidades y expectativas dentro y fuera de la empresa. Se necesita, en este caso, las expectativas dentro y fuera de la organización que afecten directa o indirectamente al sistema de gestión de la seguridad de la información, también conocido como SGSI. Adicionalmente a esto, se debe determinar también el alcance que debe tener la norma ISO 27001. Y son, en este caso, pues 4 puntos. El primero de ellos nos dice lo siguiente: entendiendo la empresa, entendiendo la organización y su contexto. Ese es un primer alcance. Debemos de entender a la empresa, debemos entender su entorno, debemos entender su contexto en el cual ella opera o viene operando, viene en este caso comercializando ya sea sus productos y o servicios. Otro punto importante para determinar el alcance es lo siguiente: entendiendo, dice, las necesidades y expectativas de los involucrados. Es importante conocer cuáles son las expectativas de los involucrados. Es importante saber qué es lo que ellos esperan o qué es lo que ellos quieren. Y otro punto también es determinando el campo de aplicación del sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, debemos de determinar en qué campo vamos a aplicar este sistema de gestión de seguridad de la información. Y el punto número 4 nos habla de un sistema de gestión de la seguridad de la información conocido como SGSI. Y en este caso, debemos de considerar pues al sistema de gestión de seguridad de la información no solamente en el campo de la aplicación, sino como un sistema de gestión de seguridad integral. ¿Okay? Muy bien, entonces ese es el 4º punto que nos habla de la norma ISO 27001, que nos habla del contexto de la organización. El otro punto importante también de la ISO 27001 tiene que ver con el liderazgo. Aquí nos dice sobre la importancia
que debe tener la alta dirección o la alta gerencia o el alto directorio y su compromiso con un sistema de gestión, ¿no? Que esté, en este caso, acorde con las políticas y medidas de seguridad que la empresa quiere implementar. Y estas políticas, ¿no? O medidas que se vayan a tomar deben de ser comunicados, ¿no? De inmediato a los empleados, ¿no? A los empleados. ¿Por qué? Porque son ellos los que utilizan este tipo de tecnologías. Son ellos los que utilizan, pues, estos recursos TICs. ¿Quiénes utilizan los sistemas de información? Los usuarios. ¿Quiénes utilizan los ordenadores de escritorio, las laptops, las impresoras, etcétera? Todo su recurso tecnológico de la empresa. Yo incluso podría decir que en un 60% pues son los usuarios, son los propios empleados quienes hacen uso de este tipo de tecnologías. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces aquí el liderazgo nos dice pues que es importante, ¿no? Que la alta gerencia o la alta dirección esté pues comprometido con el uso de un sistema de gestión y que se deben de establecer políticas y asignar a los empleados de la empresa roles, responsabilidades e inclusive también a las autoridades de la empresa, asegurando así la integración de los requisitos del sistema de seguridad en los procesos de la organización, aquí, así como también los recursos, correcto, necesarios para su implementación y lo más importante, operatividad. ¿Okay? Entonces, el liderazgo hace referencia a eso, ¿no? A comprometer a los empleados, asignarles roles, responsabilidades, etcétera, con todo el tema tecnológico, que es básicamente lo que ellos van a utilizar en el día a día o utilizan desde ya dentro de la organización. En el liderazgo encontramos compromiso, encontramos políticas, encontramos roles organizativos, encontramos responsabilidades y también encontramos a las autoridades. ¿Ok? Muy bien, entonces a eso hace referencia el liderazgo. Otro punto importante de esta norma ISO 27001 tiene que ver justamente con la planificación, ¿no? En la planificación nos dice que se deben valorar, se deben analizar e inclusive evaluar cuáles son los riesgos de seguridad de acuerdo pues a los criterios de aceptación de riesgo. Adicionalmente, se debe dar también un tratamiento a estos riesgos de la seguridad de la información. Los objetivos y los planes para lograr dichos objetivos también se deben definir en este punto. Claro, porque uno en la planificación, como su propio nombre dice, planificación, planificas, ¿no? En la planificación tenemos que planificar, valorar, analizar, evaluar cada uno de los riesgos de seguridad y que estos estén acorde a ciertos criterios de aceptación del riesgo. En algún momento podemos aceptar el riesgo, podemos tolerar el riesgo, pero en otros momentos simplemente tenemos que ver la manera de solucionarlo y si no, llamar a un proveedor, ¿no? Porque según la gestión de incidencias, si ustedes recuerdan, hay niveles, ¿no? Hay jerarquías y hay que tener cuidado a dónde podemos ubicar, en este caso, físicamente, ¿no? A la persona, pues, que debe hacer toda esta planificación, valoración, análisis de cada uno de los riesgos informáticos, los riesgos de seguridad que están, pues, sobre los activos de TI propios de la empresa, ¿no? Adicionalmente, también dice se debe dar un tratamiento a los riesgos, claro que sí, de la seguridad de la información. Los objetivos y los planes para lograr dichos objetivos también
se deben de definir en este punto, ¿no? Es decir, hay que definir aquí cuáles van a ser esos objetivos, cuáles van a ser los planes para lograr esos objetivos, y hay que definirlos aquí en el punto 6 que nos habla de la planificación. También deben haber, dice, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, así como también debe haber objetivos de la seguridad de la información. Muy bien. El otro punto, llegamos al punto número 7, nos habla del, ¿no?, el soporte. En el soporte dice se trata sobre los recursos destinados por la organización, es decir, la competencia de personal, por ejemplo, la toma de conciencia por parte de las partes interesadas, la importancia sobre la comunicación en la empresa, en la organización. También está haciendo mención en el soporte a la importancia de la información que debe de estar documentada y que eso no le resta valor alguno, ¿no? Es importante, creo yo, darle un valor a la información documentada. ¿Ok? Por otro lado, también se trata en este punto que nos habla del soporte de recursos, podemos hablar también de competencias, podemos hablar también de concienciación, ¿no? La comunicación, así como también la información documentada, ¿no? Debe haber aquí siempre información documentada, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir en cierta manera pues dar el soporte como corresponde, ¿ok? Ok, hablemos ahora del punto número 8. Según la estructura de la norma ISO 27001, nos habla en el punto número 8 sobre la operación. La operación hace referencia a el cómo se debe planificar, el cómo se debe implementar, el cómo se debe controlar los procesos de la operación, así como la valoración de los riesgos y su tratamiento. Aquí en la operación hay que considerar básicamente la planificación operacional, la evaluación de los riesgos. Previamente se supone que ya ustedes han hecho una evaluación de riesgos a nivel de TI, así como también el tratamiento de los riesgos, porque los riesgos hay que tratarlos, ¿no? Un riesgo se puede aceptar, puede ser en este caso aceptable, se puede evitar o se puede mitigar, ¿no? Hay estados en cuanto al tratamiento de los riesgos de tecnologías de la información, también conocidos como riesgos de TI. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia la operación. El punto número 9 nos habla de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, profesor, no es muy parecido al punto anterior. En realidad, no es parecido, es diferente, porque aquí nos habla de la evaluación ya del desempeño. O sea, primero se supone que se tuvo que evaluar, planificar, etcétera, antes de ejecutar, y ahora estamos ya en una fase evaluatoria, evaluación de desempeño. La evaluación del desempeño hace referencia a la importancia que tiene el ciclo PHVA, la importancia que tiene el, básicamente, ciclo de la calidad, que no es otra cosa que el planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Aquí también, en el punto número 9, que nos habla de la evaluación del desempeño, se debe de realizar un seguimiento, ¿no? Así como también una medición, en este caso, un análisis, una evaluación, una auditoría, ¿no? Ya sea interna y también, ¿por qué no?, una auditoría, en este caso,
considerar también dentro de la evaluación del desempeño el hecho de poder hacer un seguimiento, dice, ¿no? Una medición, ¿no? Una medición a los resultados, una medición a estos resultados que se van a obtener y que finalmente esto viene a ser la evaluación, ¿no? La auditoría interna y la revisión por parte de la alta gerencia o de la dirección del sistema de gestión de seguridad de la información es importante. ¿Para qué? Para que se pueda, pues, asegurar de forma adecuada la supervisión, las medidas, el análisis y la evaluación, las auditorías internas, como también las revisiones de la post-gerencia, ¿no? Si es que eso se diera como parte de la normativa ISO 27001 que habla de la evaluación del desempeño, ¿ok? El siguiente punto, el punto número 10, nos habla sobre la mejora, ¿no? Aquí pues se habla sobre el tratamiento de las no conformidades, ¿no? Acá hay que hacer un tratamiento sobre las acciones correctivas y también sobre la mejora continua, ¿no? Aquí la mejora es importante, siempre tiene que haber mejora, siempre en toda gestión debemos de mejorar, nada es perfecto, todo es perfectible en el tiempo. Y frente a las quejas de los usuarios o a las no conformidades por parte de ellos, etcétera, se deben tomar siempre acciones o siempre medidas. Estas acciones o medidas suelen ser a veces medidas correctivas y también suelen ser medidas de, en este caso, de mejora continua, ¿no? Entonces, hay que considerar cualquiera de esos dos escenarios, ¿no? En cuanto a la mejora. Muy bien. Por otro lado, vamos a hablar sobre la norma ISO 27001 del año 2013, ¿no? Seguimos profundizando. Existen, dice, varios cambios con respecto a la versión de la ISO, en este caso del año 2005, y en esa versión se habla también del año 2013, ¿no? De que hay varios cambios con respecto entre una y otra versión. Entre ellos se destaca básicamente el que desaparece, por ejemplo, la sección de enfoque a procesos, ¿no? Es un punto, creo yo, importante, dado a la mayor flexibilidad para la elección de una metodología de trabajo, así como para el análisis de riesgos y las mejoras. Entonces, aquí ya desaparece este enfoque basado en procesos, ¿ok? Otro punto interesante es que se cambia su estructura, dice, ¿no? La norma ISO 27001 cambia su estructura común al resto de estándares de la ISO. Pasa de 102 requisitos a 130 requisitos. Otro punto importante es, dice que hay considerables cambios, ¿no? Considerables cambios en los controles, incrementando el número de dominios. Y el número de dominios pasa a ser de 14, ¿no? Y disminuye el número de controles a 114. O sea que haya habido, digamos, una ligera baja, por así decirlo, en cuanto a los controles, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Entre que eran 102, ahora son 114. Y es que seguramente también tendrán sus respectivos requisitos. Otra característica de la norma ISO 27000 viene a ser, dice, la inclusión de un nuevo dominio sobre relaciones con el proveedor. Y esto se da a veces por creencias, ¿no? Por las creencias de relaciones entre persona, o en este caso, que puede ser el proveedor, ¿no? Y la empresa, que muchas veces el proveedor puede estar incluso hasta en la nube, ¿no? Muy bien.
Otro aspecto a destacar es que se puede hacer parte del análisis de riesgos para determinar los controles que sean pues necesarios y poder compararlos, dice, con el anexo A de la norma ISO 27001, en lugar de identificar primero los activos, las amenazas y sus vulnerabilidades. Él nos da, digamos, otra recomendación, ¿no? En el cual construyamos un nuevo dominio sobre relaciones con proveedores. Podría ser, es un punto interesante, pero podemos basarnos únicamente en lo que aquí nos hace mención, ¿no? El tema, por ejemplo, de la inclusión de un nuevo dominio sobre las relaciones con el proveedor, ¿no? Esto dice por las creencias de relación que se suele dar entre la empresa y el proveedor, que a veces está en el cloud, en la nube. Por otro lado, también se parte, dice, del análisis de riesgos para determinar los controles necesarios y compararlos con el anexo A de dicho reglamento, de dicha norma. En lugar de identificar primero los activos, las amenazas y sobre todo también las vulnerabilidades, ¿ya? Entonces, es importante revisar o hacer mención a ello. Sí, porque definitivamente hay cambios, hay mejoras de la versión 2005 a la versión 2013. Veamos ahora cuáles son los beneficios. ¿Qué beneficios aporta la norma ISO 27001 a los objetivos de la organización? Es decir, ¿qué beneficios va a aportar esta normativa con respecto a los objetivos de la empresa, con respecto a los objetivos de la organización? ¿Estamos de acuerdo? Aquí me dice lo siguiente. Se demuestra la garantía independiente de los controles internos y cumple los requisitos de gestión corporativa y de continuidad para, en este caso, el tema, por ejemplo, de la actividad comercial, ¿no? Otro punto aquí, o otro beneficio aquí importante, es que se demuestra, independientemente de que se respetan las leyes y las normativas que sean de aplicación. También proporciona una ventaja competitiva al cumplir, dice, los requisitos contractuales y, en este caso, también de aplicación, ¿ya? Y que también debe proporcionar, dice, una ventaja competitiva al cumplir los requisitos contractuales y demostrar a los clientes que la seguridad de su información es primordial. Claro, una empresa, y aquí quiero hacer un paréntesis, jóvenes, una empresa que maneje información sensible, que maneje información de sus clientes, que maneje información de sus proveedores, tiene que contar con un sistema de gestión de seguridad de la información. Y eso implica que al tener un SGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información, ese sistema tiene que estar basado en la norma ISO 27001. Por ende, que los beneficios que va a aportar esta normativa, esta ISO, son muchos para la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente beneficio. Verifica, dice, independientemente que los riesgos de la empresa, que los riesgos de la organización estén correctamente identificados, evaluados y gestionados, al tiempo que se formaliza unos procesos, ¿no? O unos procedimientos, ¿no? Y también la documentación de protección de la información. Y es que, claro, ¿no? O sea, los riesgos de TI, los riesgos de tecnologías de la información dentro de una empresa pueden ser recurrentes, se pueden dar con mucha frecuencia. Por eso es que es importante
verificar, ¿no? Siempre los activos de TI. Yo siempre digo, ¿no? ¿Quieres hacer gestión de incidencias? ¿Quieres gestionar algo? Tienes que partir con la gestión de activos de TI. Hay que ver qué es lo que tiene la empresa a nivel de hardware, a nivel de software, qué tipo de sistemas de información tiene, qué tipo de información manejan en cada uno de esos sistemas operativos, dónde se encuentra el servidor de la base de datos, cuáles son sus características de hardware, requiere de repente del mantenimiento de los libros o de repente en el caso de, no sé, de una, vamos a suponer pues un instituto, una universidad que maneje información física a través, por ejemplo, de su biblioteca, ¿no? Entonces, hay que ver básicamente cuáles son estos activos de TI y tenemos que valorar, verificar, ¿no? Cuáles son los riesgos que van a estar asociados justamente con la organización, ¿no? Para poder luego identificar, evaluar y gestionar el tiempo que formaliza unos procesos de procedimientos y documentación, así como también de protección de la información. Otro beneficio también importante es que se demuestre el compromiso de la cúpula directiva. Es decir, la alta gerencia, el directorio, tiene que estar comprometido con el hecho de que se aplique, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad de la información. Tiene que estar convencida la alta gerencia o en este caso la gerencia general o el directorio con el hecho de contar o de implementar políticas o normas de seguridad informática. Y la norma ISO 27001 es una norma, por así decirlo, completa porque nos habla de bastantes puntos o controles, son más que todo 114 controles de acceso que debemos de verificar y que se deben de considerar, ¿no? Como riesgos. Estamos en ese sentido, dice lo siguiente. Demuestra el compromiso de la cúpula directiva de su organización con la seguridad de la información. El proceso de evaluaciones periódicas ayuda a supervisar continuamente el rendimiento y mejora, ¿no? En este punto nos habla de que la seguridad de la información es algo clave, es algo importante. Y tiene que haber compromiso. Tiene que haber compromiso por parte de la alta gerencia. El área de sistemas no va a poder implementar nada si es que no tiene el respaldo, ¿no? En este caso, de la gerencia general o del directorio para poder implementar un SGCI, para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Aparte de este sistema es conocer la norma ISO. Es importante que los usuarios también conozcan parte de la normativa ISO 27001, que tiene que ver básicamente con la seguridad de la información, ¿no? La auditoría y la seguridad de la información. Ok, otro beneficio es el proceso de evaluaciones periódicas, ¿no? El hecho de que se lleven a cabo evaluaciones periódicas va a ayudar a supervisar continuamente la mejora y el rendimiento. Ok, entonces, esto es, hay que considerar esto, claro que sí, como parte de los beneficios que nos otorga pues la normativa ISO 27001, ¿no? Entonces, un último punto a señalar, a recalcar es el hecho de hacer procesos de evaluación. Estos procesos de evaluación tienen que ser procesos de evaluación periódicos, ¿sí? Y que va a ayudar obviamente a supervisar no solamente la conducta, no solamente la aplicación de las normas, la conducta de los usuarios, sino también ver el rendimiento y qué otras mejoras se pueden implementar. ¿Okay? Hablemos entonces de la implementación, ¿no? De la norma ISO 27001 dentro de la empresa. La implantación o implementación de la norma ISO 27001 en una organización, en una empresa, es un proyecto que suele tener una duración más o menos, atención,
como una idea referencial de 6 y 12 meses. O sea, esto es algo que lleva su